Hechos, acontecimientos y personajes del automovilismo. Más historias del automovilismo. 6 de agosto. Año 1961. En Mar del Plata ganaba por primera vez en el turismo carretera Armando J. Ríos. Se corría la primera vuelta de Mar del Plata, exclusiva para pilotos no ganadores y debutantes, disputada sobre un trazado que cubría Mar del Plata, pasaba por Balcarce, 52 kilómetros y medio, Tandil, 198 kilómetros 300, Benito Juárez, 225 kilómetros, Necochea, 365 kilómetros, Miramar, 469 kilómetros, para culminar el Mar del Plata luego de recorrer los casi 505 kilómetros del total del recorrido. Esta competencia se la adjudicaba Armando José Ríos, con Chevrolet a un promedio de 187 kilómetros 956 metros a la hora. Llegaba segundo Dante Trota. Era el primer triunfo de Armando J. Ríos en el turismo carretera. Había debutado en 1958 con un Ford de Esteban Sokol en la Vuelta de Tres Arroyos. Llegaba 12º. Una carrera que ganaba Oscar Gálvez, pero de allí en adelante los resultados no lo acompañaban, hasta que llegó un vuelco dejando inutilizada la coupé. Allí decide por un coupé Chevrolet también adquirido a Esteban Sokol. Después de este triunfo vendría el próximo muy pronto, en 40 días, pero esa es otra historia. Ganaba entonces Armando J. Ríos, segundo Dante Trota, tercero Juan Machado, cuarto José Fiorentini, quinto lugar para José Espada, sexto Pablo Facchini, séptimo Luis Vázquez, octavo Jaime Villa, noveno Carlos Drueta, décimo lugar para Horacio Alice. Año 1967, en Hugues ganaba Carlos Pairetti. Se corría la novena vuelta de Hugues en un circuito de 102 kilómetros, 150 metros, 75 de tierra y 20 de pavimento, y también 7 de ripio. Muy difícil y con muchos lomos de burro. Ganaba Carlos Alberto Pairetti con el Barracuda Chevrolet a un promedio de 178 kilómetros, 594 metros a la hora. Fue una dura prueba donde debieron abandonar pilotos que lucharon por la punta. Eduardo Tuqui Casá, Juan Manuel Bordeu, Eduardo José Copelo, Oscar Cabalín, Carlos Alberto Menditegui, Carmelo Galbato, Jorge Juan Ternengo, Nacif Estéfano, Mariano Calamante y José Manzano, entre otros. Ganaba Pairetti, segundo Polinori, tercero Malnati, cuarto Dana, quinto lugar para Ángel Teodoro Rienzi. Año 1967, la mecánica argentina Fórmula 1 disputaba el 15º Gran Premio Ciudad Esperanza. Ganaba Vicente Cipolatti. Con la organización del Esperanza Motor Club se disputaba en el circuito Los Toboganes un triángulo de tierra compactado de 2.684 metros, el 15º Gran Premio Automovilístico Ciudad de Esperanza, con una muy buena concurrencia de público. Se corrían 2 series clasificatorias a 18 vueltas ganadas por Vicente Cipolatti y la segunda por Orlando Sotro. En la final se recorrieron 35 vueltas para totalizar casi 100 kilómetros y lograba el triunfo Vicente Cipolatti en una competencia muy disputada, donde 4 fueron los protagonistas en la lucha por la punta, con alternativas cambiantes. Ganaba entonces Vicente Cipolatti, segundo Omar Almeida, tercero Orlando Sotro, cuarto Ramón Requejo, quinto Francisco Peral y sexto lugar para Héctor Esparza. Año 1967, en Nürburgring, dominio de los Brabham Repco y ganaba Denny Hulme. Se disputaba el Gran Premio de Alemania en Nürburgring, donde en la clasificación Jim Clark le ganaba por escaso margen al leñador Denny Hulme. Llegaba la carrera y Jim Clark con un Lotus tomaba la punta, seguido de Hulme y Gurney. En la vuelta 4, Dan Gurney tomaba la punta cuando Clark rompía un neumático y superaba a Hulme. Pero cuando comenzaba la 13ª vuelta, la caja de cambio dijo basta y le dejaba en bandeja el triunfo al equipo Brabham Repco, que lograba el triunfo con Denny Hulme, seguido por Jack Brabham. Ganaba Hulme, segundo Jack Brabham, tercero Chris Amon, cuarto lugar para John Surtees, quinto lugar para Jackie Oliver y sexto Joe Bonnier. Año 1972 y 1978, Monguzzi y Rubén Luis Di Palma ganaban en la Fórmula 1 Argentina y coincidían con los preparadores.
Sendo 6 de agosto, pero de los años 72 y 78, con un auto construido por Juan Carlos Pianeto y la motorización de los hermanos Aldo y Reinaldo Bellavigna, Ángel Rubén Monguzzi y Rubén Luis Di Palma hacían historia. La convocatoria era de la mecánica argentina Fórmula 1. En 1972 se corría en el Autódromo de Tucumán y Ángel Rubén Monguzzi se imponía en forma determinante en aquellas 500 millas argentinas a un promedio de 241 kilómetros por hora. 6 años después, en 1978, él a la misma categoría, pero en el óvalo de Rafaela. Rubén Luis Di Palma, que era piloto oficial de Dodge, comenzaba su vínculo con la marca. Después correría en la Fórmula 2 y en el TC2000 con el apoyo oficial. Ganaba con su Pianeto Dodge, construido y atendido por los mismos preparadores que lo habían hecho con Rubén Monguzzi. 1988. Ganaba Jorge Recalde y el Bicho del Buono, el Rally de Argentina. Finalizaba la edición de Rally Argentina. Jorge Raúl Recalde, acompañado por su tocayo Jorge Bicho del Buono, se llevaban la gloria de la 8ª edición del Rally de Argentina y se transformaba en el primer piloto y navegante de nuestro país en ganar una fecha del Campeonato del Mundo de Rally. El piloto de Mina Clavero, el Cóndor de Tras la Sierra, y su navegante Jorge Bicho del Buono ganaban la competencia con un Lancia Delta Integrale WRC. El podio de aquella histórica carrera lo completaban el italiano Miki Biasion y el austríaco Franz Wittmann, que también cumplía un gran trabajo sobre un Renault 18, el Flaco Traverso, llegando sexto en la general. Año 1989, en la Vuelta de los Hornos ganaba Roberto Moura. Se presentaba el TC en el semipermanente de La Plata para disputar la 8ª Vuelta de los Hornos, en un circuito de poco más de 9 kilómetros. Se corrían 2 series. En la primera ganaba Luis Hernández, seguido de Patita Minervino, y tercero Roberto Moura, para hacer la tripleta de Chevrolet. En la segunda ganaba Mariano Calamante con otro Chevrolet, seguido por el hombre de la Dulce, Eduardo Marcos con Ford, y tercero Antonio Aventín con Dodge. La gran novedad era que en la segunda serie rompía la suspensión en la primera vuelta, quedando fuera de la final el campeón Oscar Pincho Castellano. La final fue una dura lucha entre Luis Hernández hasta su abandono, cuando venía ganando con Moura, Satriano y Ramos, que con la Dodge lograban meterse en el rebaño de Chivo. Uno de los grandes candidatos para llevarse la final había ganado su serie, no podía alargar la final por problemas en el motor. Ganaba entonces Roberto Moura, segundo Emilio Satriano, tercero Eduardo Lalo Ramos, cuarto lugar para Osvaldo Cocho López, quinto Juan de Benedicti, sexto Nesprilla, séptimo Ollanaro, octavo Duarte, noveno Domí y el 10º lugar para Carlos Garrido. Año 1995, Fontana ganaba el Máster de Fórmula 3. Norberto Fontana ganaba en el 5º Máster de Fórmula 3. Con 41 inscriptos se disputaba en el trazado holandés de Zandvoort. El de Arrecife se quedaba con todo, la pole position, y ganaba con 63 milésimas de ventaja sobre el alemán Ralf Schumacher y con 2 segundos 27 milésimas de ventaja al brasileño Helio Castroneves. Hubo más presencia argentina. Estaba también Gastón Mazacane, que arribaba 18º, y Esteban Tuero, que no tenía una buena clasificación y quedaba como segundo suplente y no era de la partida. Año 1995, Traverso ganaba en el TC2000 en La Pampa. Aquel año el TC2000 se presentaba en el Autódromo Parque Ciudad de Santa Rosa, en La Pampa. Fueron necesarias 3 largadas para poner en marcha con normalidad la competencia del TC2000, que finalmente ganaba el flaco Juan María Traverso con el Peugeot 405, que ese año se consagraría campeón. En aquella competencia con largada en movimiento fue la última que en teoría el hombre de la cuerda debería ser el que guiara al resto y los demás se mantenían ordenados. Después de esta experiencia se ponía en práctica la utilización del auto de seguridad, que se retiraba cuando estaban ordenados.